Hermanos, busca en sus Biblias capítulo 3 de Efesios, del 1 al 7, y vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Amén. Pueden tomar sus lugares. ¿Saben? Antes de comenzar con el mensaje, quiero que miren conmigo en Apocalipsis, capítulo 7, una visión que Juan, el apóstol, tuvo, que es de gran inspiración y tiene mucho que ver con el mensaje de hoy. Entonces, mira conmigo en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 7, versículo 9. Y dice aquí Juan: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Paramos allí. Y quiero que entiendan aquí, cuando ustedes ven eso, eso es su futuro y mi futuro, si usted ha nacido de nuevo, si usted tiene a Cristo. Da puesta a pensar, como le di en versículo 7, como dice, en el versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Sin duda son miles de millones, como dice en inglés, billones. Y dice: de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Ahora, tomen en cuenta eso que estamos leyendo. No ha puesto a pensar, a veces pasamos por alto. ¿Cómo es que el mexicano puede recibir a Cristo y ser parte del pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que un americano puede ser parte del pueblo de Dios? O un francés o un ruso. Porque si usted lee el Antiguo Testamento y toda la historia de Génesis hasta Malaquías, el pueblo de Dios es, sin ninguna discusión, Israel o Judá. El hecho es, el pueblo de Dios era el pueblo de los judíos, tanto que el Señor que vino nació judío, de una judía. Entonces, es muy importante entender eso, que la sangre de Cristo en sus venas, la sangre que fue derramada en la cruz, fue sangre judía. ¿Okay? Entonces, quiero que entiendan eso. Porque eso es, si no captan lo que estoy diciendo, van a quedar completamente ciegos durante el resto de este mensaje. ¿Cuál es el gran misterio? Y Pablo aquí habla de eso. Regresamos a Efesios capítulo 3. Sí, el apóstol Pablo sufrió mucho al esforzarse
por compartir este gran misterio. ¿Entre quién? Entre diferentes pueblos de su generación. Es importante entender eso. Pablo no sufrió por haber compartido con su propio pueblo, siendo Pablo judío, y él era un judío de hueso colorado. Si usted lee en Filipenses, lo que él dice en capítulo 2, y en otras partes también, él era un fariseo un hebreo de hebreos. Y él no quería a los gentiles. Un gentil es cualquier otra persona que no sea judía. Entonces, ¿por qué se permitió experimentar tanto tortura, tanto dolor para compartir una revelación que recibió y la compartió con gente que no era de su raza o su nación? ¿Y por qué se preocupó por aquellos que no eran de su pueblo? Se preocupó por ellos. Esta carta a los Efesios, Éfeso no era una ciudad judía, tenía su gran dios Diana y era una ciudad idólatra. Está hablando de los paganos, son cristianos ahora. Y usted puede leer las cartas a los corintios. Él sufrió mucho. ¿Por qué? Los corintios eran como los griegos, los filósofos, era casi como Atenas. Adoraban la filosofía, la sabiduría. Entonces, ¿por qué Pablo, un judío, sufrió tanto por llevarles el evangelio? ¿Y por qué se preocupó por aquellos? Obviamente hay alguna verdad que la mayoría de los hombres no conocen y que vale la pena indagar o investigar. Hay algo. ¿Cómo es que este hombre que amenazaba, respiraba amenazas yendo a Damasco para arrestar judíos, que él sintió que estaba traicionando su religión? Él hasta mató a algunos y él persiguió hasta la muerte, si usted lee. Y ahora él anda alcanzando gente que ni era de su raza. ¿Qué pasó en Pablo? ¿Y por qué? ¿Qué pasó en su vida? Entonces es muy importante primero entender eso. ¿Okay? Hermanos, él dice en el versículo 1. Usted mira conmigo versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. La palabra gentiles viene de la palabra gentío, gentes, mucha gente, pero no el pueblo judío. Había dos clases de gente. Había los gentiles y a los judíos. Que decía los judíos y a los no judíos. Así era antes. Dios nada más tenía su pueblo. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero ¿para quién primero? Al judío primero. Y después al griego. La palabra griego también quiere decir en aquel entonces gentiles. Porque todos los griegos eran gentiles y era la cultura que predominaba en aquel entonces. Entonces veamos aquí que él era un prisionero. Mas si usted ve bien, si usted mira, dice aquí prisionero de Cristo Jesús. Él dice, aunque él sufrió látigo, sufrió oscuridad en esas cárceles horribles, fue encadenado, sufrió frío, sufrió hambre, fue apedreado. ¿Quién sabe cuántas cosas sufrió? Usted lee 2 de Corintios capítulo 11, ahí le dice muchas cosas que él sufrió. ¿Y por qué? Por alcanzar gente que antes él odiaba, no los quería. ¿Qué pasó en su vida? Y por supuesto, ¿qué es lo que está haciendo él? Si usted mira aquí en versículo 1, ese capítulo comienza con la palabra por esta causa. ¿Qué causa? Pues acabamos de estudiar la semana pasada la reconciliación que Dios obró, que Él hizo de ambos pueblos un solo pueblo, el pueblo judío, el pueblo pagano o gentil. De los dos, Él quitó esa pared intermedia y formó un solo pueblo. De esto hablamos la semana pasada y las últimas 2 semanas. Y si ustedes quieren, pues pueden escuchar en nuestra página o en el Facebook.
Pero el hecho es, nosotros tenemos que entender, Él habló de este misterio, Él explicó un poquito. Por eso dice el versículo 3, que por revelación me fue declarado al misterio, como antes lo he escrito brevemente. Hablaremos de eso después. Él era un prisionero de Jesucristo. En otras palabras, Pablo puso sus manos en las manos de Cristo. No hubo quejando que mis derechos y por qué estoy sufriendo, esta gente ingrata, yo estoy en la cárcel. Él tenía su mirada en Cristo. Y si Cristo quería que él estuviera en la prisión, estoy contento, pues yo soy prisionero de Cristo. Y eso es lo que Pablo nos enseña también en Colosenses, donde dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús y dando las gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, pues Él dijo a los filipenses, hace todo sin que murmuraciones. Pero somos tan listos para quejarnos de la situación en que nos encontramos. Pero déjame decirte algo, si tú te has puesto en la mano del Señor, cállate ya. Tú estás donde el Señor te quiere. Él podía haber mirado, es por este que estoy en la cárcel, es por esta casa de este y el otro, y la corrupción en el gobierno, y la mentira de los judíos, yo estoy sufriendo. Él no dijo eso, soy prisionero de Cristo. Él tenía esa mentalidad, y nosotros debemos aprender de Él. Pero aparte de que era prisionero de Cristo, Él fue prisionero de Cristo con un propósito. Y aquí dice en versículo 1 también, por vosotros los gentiles. Él no estaba en la prisión por los judíos. Acuérdense, ya había sacudido sus pies y los dejó y fue al mundo a hablar de Cristo. Él era el apóstol a los gentiles. Pedro era el apóstol hacia los judíos. Pedro estaba encargado de la iglesia con Jacobo y Juan en Jerusalén. Pablo levantó iglesias entre los gentiles, entre el mundo romano de aquel día. Vemos entonces, nosotros también, si tú dices, es que estoy sufriendo en el trabajo, entonces está bien, tú eres un sufrido de Cristo. ¿Cuál es el problema? Si Cristo te puso en un trabajo difícil, tal vez tu jefe le hace la vida imposible, tal vez tiene que soportar condiciones difíciles, no se preocupe. Tú eres un siervo de Cristo, tú vas donde Él te quiere. Nosotros muchas veces no pensamos así. Somos tan modernizados que miramos mucha televisión y comerciales. Tú mereces esto, tú mereces. No, hombre, tú no mereces nada. Ni yo. Lee la Biblia. Lo que merecemos es la justicia de Dios, que es el infierno. Y somos salvos no por nuestra justicia, no por nuestras obras. Somos salvos por la pura misericordia de Dios. Nadie aquí pudo ganar su salvación. La verdad es, y va a sonar un poco duro como decir, éramos unos miserables sin Cristo, rumbo al infierno. Y Cristo nos tuvo misericordia, nos salvó, nos hizo de Él. Pero ahora Él nos vuelve a mandar al mundo de donde nos sacó. Y obviamente vamos a sufrir. Y algunos dicen, es que tú sufriendo en mi casa. No le hace, tu casa, tu familia está en este mundo. Nadie aquí es perfecto. Ninguna circunstancia en tu vida, en mi vida, es perfecta. Y tengo noticias, nunca llegará a la perfección. Porque estamos en un mundo caído, un mundo muerto espiritualmente, un mundo de rebelión contra Dios y somos embajadores de Él entre gente que no nos aprecia y menos aprecian al que nos mandó. O si tú quieres que te echan porras, como en inglés, como pom-poms, como los cheerleaders, olvídalo. Porque muchos cristianos no viven en Estados Unidos y muchos cristianos están en la cárcel, sufren, han sido matados por su fe en Cristo. Es nada como Estados Unidos, nada como México. Aquí hay mucha libertad en los dos países para la iglesia, pero no en todas partes así. Pregúntalo si tú puedes hablar con unos hermanos en China. Como este presidente es dictador, él ha apretado la tuerca y está bien duro. Ha derribado iglesias con bulldozers, arrestando pastores, arrestando los que van a oración,
La vida es difícil, pero son sufridos, son siervos de Cristo y muchos prisioneros de Cristo. No anda mirando a tu circunstancia como que tú sufres tanto. No estás sufriendo tanto. Si tú vives en este país, despénsame, tú eres un consentido en la fe. Todos somos. Porque la verdad es, nadie aquí sufre como los otros en otras partes. Y para completar, vivimos en Texas. Que si tú vives en Texas, uno de los estados más libres en el país más libre del mundo. Nosotros somos abnormales, hermanos. No en cualquier lugar se va a encontrar iglesias con santuarios como este, toda una manzana de una ciudad. No en todos lugares, sea por cuestiones políticas o económicas. Entonces nosotros debemos ya crecer, como dice en inglés, grow up, y reconocer que Pablo mismo está diciendo, yo soy prisionero, sí. Y él estaba en cadenas, y él estaba sufriendo, pero él sabía, yo soy prisionero de Cristo, y estoy sufriendo por vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Él era un ministro de Jesucristo. Él era un ministro de Jesucristo. Déjenme decirles, aparte de prisionero, él estaba sirviendo. Ahora mira el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración. Es decir, que él era un mayordomo, un administrador de algo. ¿De qué? De la gracia de Dios. Y Pedro habla de eso también. Y yo creo que en capítulo, no me acuerdo, capítulo 4 o 5, creo que es 4, en su epístola, donde somos administradores de la gracia de Dios. Déjenme explicarles. Cuando nosotros queremos regar nuestros jardines o nuestras yardas, normalmente usamos mangueras. Yo sé que hay sprinklers también, pero nos gusta usar la manguera. ¿Qué es una manguera? Oh, trae agua. No, la manguera no trae agua. Tú compras una manguera en Walmart, no viene con agua dentro. La manguera es un instrumento, un vehículo para mover esa agua a donde tú quieres que ella vaya. Entonces, si yo quiero regar un lugar que está unos, no sé, 10 metros de donde está la llave, necesito una manguera para llevar el agua hasta allá. Como nosotros, todos bebemos agua. Nos bañamos. ¿De dónde viene esa agua? Viene del río. Pero ¿cómo? La ciudad no está pagando gente que viene con tinas para llevarlo a tu casa. Hay tubería. Y esa tubería sirve para transportar el agua. Y el agua es vida. Sin agua, morimos. Y también nos bebemos agua, nos bañamos con agua, regamos con agua. Agua es esencial, es la cosa más básica para poder vivir. Pero sin la tubería, todo estaría pegado al río. ¿Por qué? Porque si no hay tubería, no hay manera de transportar el agua. ¿Por qué digo eso? Nosotros somos la tubería, la manguera, podemos decir, para bendecir a nuestro prójimo con la gracia de Dios. Dios nos ha bendecido por medio de Cristo. Él dice, ahora quiero que tú seas bendición para otro. Entonces, la gracia de Dios debe de fluir por medio de nosotros. ¿Sabe qué? Mejor que lo buscamos. Vamos a 1 de Pedro. No pensaba compartir eso, pero yo siento que debo. Usted mira aquí, yo creo que es en 1 de Pedro. Y miramos aquí que nosotros, okay, yo no estoy seguro de buscarlo porque yo sé que está en 1 de Pedro, pero quiero que vean ustedes que nosotros somos mayordomos de la gracia de Dios. Ok, usted mira aquí en capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Somos administradores de la gracia de Dios. Nadie aquí merece la gracia de Dios. La recibimos. Somos salvos por medio de la gracia. Soy salvo por medio de la fe. Por la gracia somos salvos. Y recibimos de gracia, tenemos que también compartir. Y por eso dice, regresamos capítulo 3,
Cuando Pablo dice en versículo 2 de Efesios 3:2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Él fue administrador. Dios le dio una administración, un ministerio de esa gracia que me fue dada. Y todos recibimos la gracia. Pero otra vez, él era prisionero por ellos. Ahora él recibió esa gracia también. ¿Para qué? Para con vosotros. Es decir, yo recibí la gracia para bendecirles con esta gracia. Entonces nosotros recibimos, por eso acercamos al trono de la gracia. Para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, por eso dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios, mas da más gracia a los humildes. Necesitamos de su gracia. Él era un ministro de Jesucristo. Él recibió la gracia y él era administrador. Y cuando tú eres administrador, Dios te ha dado un ministerio. Así como recibimos, Dios me da el don de enseñar. Yo tengo que usarlo y no enterrar ese talento en la tierra. ¿Por qué me dio el don de enseñar? Para bendecir a su pueblo. ¿Por qué te ha dado los dones que tú tienes? Para bendecir a su pueblo. Todo es para edificación de su cuerpo. Entonces en versículo 2 él dice que me fue dada para con vosotros. Y él está en la cárcel escribiendo eso. Dios había escogido a Saulo el fariseo para convertirle en Pablo el apóstol de los gentiles. Imagina usted, él era un fariseo en el pueblo judío y Dios lo convirtió en un apóstol a los gentiles. Es como un hombre blanco que detesta a los de la raza negra, detesta a los negros. Y Dios le salva y después lo manda a África para alcanzar negros para Cristo. Entonces imagine usted, eso es lo que pasó con Pablo. Él detestaba a los gentiles y Dios le convirtió y le envió con los que él detestaba y le dio un amor tremendo. Eso dice mucho para nosotros. Él también nos puede cambiar a nosotros, así como cambió a Pablo. Y vemos entonces que todo su sufrimiento y su servicio fue para la salvación y bendición espiritual de los gentiles. Un pueblo que él antes menospreciaba, ahora buscaba la bendición para ellos. Y eso es muy importante, hermanos. El apóstol Pablo era el instrumento. Dios tenía su tiempo y su instrumento para divulgar este misterio. Y hermanos, y vemos aquí que el apóstol Pablo fue usado por Dios. Ahora, ¿quiere ver por qué él estaba sufriendo? Hay más que un lugar, pero vamos a más un lugar en Hechos. Quiero que ustedes vean aquí. En Hechos 22, en versículo 21, 21. Capítulo 22, y después vamos a versículos 21 y 22. Mira Hechos 22, mira lo que dice. Hubo un alboroto allí y el centurión con sus soldados tuvieron que mantener la paz. Entonces Pablo comienza a compartir su testimonio. Ahí están los judíos escuchando, él está en Jerusalén. Cómo él iba con amenazas para arrestar a los... y si usted mira aquí, versículo 4 dice... Perseguía yo este camino hasta la muerte, para que vean, muchos murieron por la mano de Pablo. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. A él no le importó que los niños quedaban solos sin padres. Too bad, de modo. Y arrestó padres y madres hasta la muerte. Sin duda dejó niños huérfanos. Eso era el apóstol Pablo antes, cuando era Saulo, el fariseo, con mucha influencia y tenía mucha autoridad. Y después él sigue hablando de qué le pasó en el camino a Damasco, y esa luz le tumbó de su caballo, cayó en la tierra, en el desierto, yendo a Damasco, quedó ciego. Dios envió a Ananías para darle su vista, y todo está bien, está hablando de Cristo y no hay problema. Pero mire, dice aquí en versículo 20, dando su testimonio.
Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo. Hablando ahí de capítulo 7, cuando eso pasó en Hechos. Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ahora mire, están escuchando a la gente, wow. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y le lanzaba polvo al aire, mandó al tribuno que le metiera en la fortaleza. Y ahí fue. Escucharon muy bien, pero cuando él habló, Dios me mandó a los gentiles, ya no quería escuchar más, para que usted pueda entender y captar el odio que hubo de parte de los judíos para con los gentiles. Y Saulo era uno de ellos. Cuando él habló que Dios me vete lejos a los gentiles, ya lo querían matar. Ese hombre ni merece vivir. So Pablo está ahora, para que usted entienda la gran obra que Dios hizo en Pablo, en Saulo, en convertirle en Pablo. Y hermanos, eso pasa hoy en día. Dios hace grandes cambios en las vidas de aquellos que han puesto sus vidas en sus manos. Y él era portador del gran misterio. Lo vemos aquí en versículos de 3 al 5, regresando a Efesios. Mira aquí, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y le hablo de eso en capítulo 2. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora mire, él es prisionero de Cristo, es misterio de Cristo. Ahora hermanos, a mí me gusta ver a veces una película de misterio o leer un libro. En inglés dice, who done it? ¿Quién lo mató? ¿Quién fue? Y a veces en el fin del libro o la película es la que tú menos esperabas. Todo dice, no, fue el sirviente que lo mató. No, fue. Y cuando tú menos crees, la persona que tú menos pensabas, pero todo el show, toda la película, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Verdad? Y tú crees que fue este. Oh, no fue este, no fue. Es un misterio. Y esas películas son buenas para mirar. A ver si no hay vulgaridades, desnudez. Hay películas que se encuentran de vez en cuando. Y son buenas. O un buen libro. Wow, ¿quién fue? Hasta el fin del libro no se da cuenta uno. Bueno, ese no es el misterio de que está hablando aquí. Ok, eso no es. Okay. El misterio aquí un misterio es una verdad sagrada que estuvo oculta entre los siglos. Siempre ha estado allí, pero Dios la tenía oculta. Y si Él no revela, Él no lo manifiesta, nadie lo va a encontrar. Y esto fue un gran misterio. Y usted ve que Él usa la palabra misterio, versículo 4. Él dice aquí, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. No se dio a conocer. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Tomen en cuenta que el Espíritu Santo comenzó a revelar porque había profetas en aquel entonces y había apóstoles. Y la gente estaba aprendiendo cosas que jamás habían oído, ni los judíos saben. Por eso usted ve que había mucho odio. Los judíos pensaron privilegiados, yo soy muy privilegiado, yo no soy como estos perros, así llamaban a los gentiles, perros. Y hasta Cristo dijo a una mujer de Sirofenicia, no es justo que se da de la mesa a los perros, ¿recuerda? Y ella no era judía y Cristo mismo la llamó un perro. Pero ella dijo, sí, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Dios la bendijo. Ella no se sintió ofendida. ¿Cómo me llama perra? Y mis hijos perritos. Ella no le importó. Ella aceptó la palabra del Señor. Porque en ese momento Cristo habló como un judío. Y los judíos llamaban a los gentiles perros. Y Dios no va a permitir que los perros entren al cielo.
O sea, hay que entrar un poco, hay que para atrás 2000 años y tratar de entrar en esa cultura y entender la mentalidad judía en aquel entonces. Entonces vemos aquí el aportador del gran misterio. Y Dios en su sabiduría escogió el tiempo y el instrumento. El instrumento era el apóstol Pablo. El tiempo era el tiempo de los apóstoles, en el principio de la iglesia. Por eso, si usted lee en capítulo 2 de Hechos, ¿qué es lo que perseveraron? Los 3000 que aceptaron a Cristo en Jerusalén, perseveraron en la doctrina de los apóstoles. No tenía toda la Biblia, nada más tenía Antiguo Testamento. No tenía nada del Nuevo. Ahora tenemos ya todo completo, pero aquel entonces no. Entonces vemos aquí que él era portador del gran misterio. ¿Cuál es el gran misterio? Y si él no lo hubiera revelado, hasta hoy no tendríamos idea. Entonces, ¿cuál es el mensaje del apóstol Pablo? Porque el mensaje es el misterio. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Pablo? Si usted mira aquí en eso, es interesante. Mira conmigo en versículo 4. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Wow, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, primero, ¿cuál fue ese gran misterio? Pues el apóstol ya había escrito brevemente, estudiamos las últimas 2 semanas, capítulo 2, del 11 al 22, ¿okay? De Efesios. Pero vamos aquí en una cápsula, él está diciendo aquí, primero, y eso es muy importante, él dijo aquí que los gentiles son coherederos. Aquí está en el versículo 6, que los gentiles son, él está describiendo ese misterio. En versículos 4 y 5 habla del misterio, versículo 6 lo está describiendo el misterio, que nadie hubiera sabido. Entonces mira conmigo, que los gentiles son coherederos. Hermanos, debo explicarles algo. Somos coherederos. ¿Cómo es posible que un mexicano, y muchos mexicanos tienen aún la sangre de los mayas, de otros de los indígenas que estaban aquí antes, tiene sangre del español de Europa, después hay los españoles, hay los franceses, hay los rusos, y así sigue. ¿Cómo es posible que un mexicano, porque hablando, mayores son mexicanos, por eso hablo mexicano, si estuviera en Francia, hablaría los franceses, pero ¿cómo es posible que una persona que tuvo nada que ver con el pueblo judío, no tenía ni una gota de sangre en sus venas de Abraham, ahora él es un coheredero con los judíos? Y escúchame bien, esa palabra no quiere decir que es una más. Por ejemplo, hay gente que deja en su testamento una gran cantidad a un favorito y una miseria a otro. Eso no es el punto aquí. El mexicano, el americano, el de Centroamérica tiene la misma herencia que un hijo de Abraham. Por eso dice en Gálatas que los que estamos en la fe, todos somos hijos de ¿quién? De Abraham. Esas son las promesas que Dios hizo. Pero quiero que ustedes entiendan aquí lo que está diciendo. ¿Okay? Somos coherederos. Mira conmigo en Romanos 8. Ahora, también los romanos no eran judíos. Había unos judíos en la congregación, pero la mayoría no eran judíos. ¿Okay? Entonces, si usted mira aquí en capítulo 8, en versículo 16 y 17. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos con Cristo. Ahora, es muy importante entender eso. ¿Por qué? Todo lo que Cristo tiene para heredar,
nosotros somos coherederos con Él. No vamos a recibir cualquier cosita. No. Vamos a recibir toda la herencia que Él tiene para nosotros. Ahora, muchos piensan, bueno, pero ¿cómo es posible? Por eso los judíos no entendieron eso. Era un misterio. Usted que mira una promesa que Dios hizo al pueblo judío. Mira conmigo en Jeremías 31:31. Hablando del nuevo pacto. Usted mira aquí 31:31 de Jeremías. Les conviene mucho prestar atención a lo que voy a decir, porque es teología, es doctrina, es un poco profundo, pero nos conviene a todos aprender lo que está diciendo aquí. ¿Ok? Eso va muy de acuerdo con Efesios. Usted mira aquí, 31:31 de Jeremías. Aquí viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con ¿quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Dónde están los gentiles mencionados aquí? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Otra vez, casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y Él escribió su ley en nuestros corazones y nuestras mentes. Él vino por medio de su espíritu. Dice, pero yo no soy judío. Ese es el punto. Era oculto, era un misterio. Los judíos pensaron que toda esa promesa era para ellos nada más, no para los demás. Y Pablo está diciendo, Dios me dio en revelación que es para todos. Por eso es el judío primero, pero no más único. Es para todos. Por eso ahora un mexicano puede conocer a Cristo personalmente. Por eso un ruso puede tener la palabra de Dios escrita en su corazón. Por eso un francés puede llevarse bien con un ruso y un chino con uno de Hawái y quien sea. En Cristo somos un solo pueblo, una iglesia. Entonces, eso fue el gran misterio. Por eso los judíos querían matar a Pablo, porque pensaban que era un traidor a ellos. Dios nos prometió que tú van hablando con otros. Y si usted lee el capítulo 15 de Hechos, hubo un gran concilio para tratar este punto. Vemos entonces otra cosa, que los gentiles son miembros del mismo cuerpo. Y Pablo dijo eso. Y regresando a Efesios 3, él dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y si usted lee la Biblia, no hay que buscarlo ahora en 1 Corintios capítulo 12, Dios dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Dios ahora no está mirando a un cuerpo de judíos y un cuerpo de gentiles. Y nosotros tenemos que entrar en esta mente. Miren, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Yo no siempre seré pastor de esta iglesia. Por ahora soy. He tratado de guiar a esta iglesia por el camino correcto. Pero un día habrá otro pastor, tal vez con otras ideas. Y lo peor que podemos hacer es, vamos a ser parte de una convención hispana. Vamos a ser parte, no, ¿por qué? ¿Por qué nada más una convención de cristianos? ¿Por qué no puede tener una sola convención o denominación con, sea iglesia de negros, de chinos, de Haití, de México, pero una sola? No enfocar en nuestra etnicidad, no enfocar en el color de mi piel, nada más son mis hermanos. Yo no puedo hablar inglés, ellos no pueden hablar español, pero eso no quiere decir que no los amo y ellos no me aman a mí. ¿Sabes lo que digo? Tenemos que enfocar en Cristo y no dividir su cuerpo. Y por eso, más adelante, Pablo dice, en capítulo 4, me voy a adelantar un poco, ¿qué dice él? Versículos 3 y 4.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Qué más queremos? Cristo no hay un Cristo de una iglesia, un Cristo, es el mismo Cristo de su iglesia. Y nosotros, ese fue el gran misterio. Por eso los judíos, muchos, no recibieron a Cristo por este orgullo. Yo no quiero estos con nosotros, somos mejores que ellos. Y no entendieron, y muchos murieron y perecieron, porque no entendieron que Dios quería salvar al mundo y nada más al pueblo judío. ¿Ok? Y después la tercera cosa, vemos aquí, que los gentiles son copartícipes de la promesa en Cristo. Y aquí está el versículo 6. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dios hizo una promesa a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones. Y Dios cumplió en Cristo esa promesa que él hizo a Abraham. Usted puede leerlo, está en capítulo 12 y capítulo 15, capítulo 21 de Génesis. Dios prometió a Adán que así como las estrellas, así como la arena del mar, así será tu descendencia. ¿Y quiénes son los hijos de Adán? El pueblo judío, sí, físicamente. Y la iglesia también, espiritualmente. Y los árabes también, físicamente. Y Dios cumplió con su promesa. Y ahora cuando tú recibes a Cristo, dice la Biblia en Gálatas que tú eres un hijo de Abraham en la fe. Quiere decir que fuimos adoptados y nosotros tenemos los mismos derechos que los judíos. ¿Qué es la conclusión de todo esto, hermanos? Primeramente, así como lo fue Pablo, debemos ser fieles a nuestro llamado también. Miren, hermanos, Dios llamó a Pablo y Dios nunca habló en rodeos con Pablo. Él dijo, tú vas a sufrir mucho por mí. ¿Sabe? ¿Usted recuerda cuando Pablo fue convertido, Saulo en Pablo? Mira capítulo 9 de Hechos. Y aquí dice, en capítulo 9, y él dijo a Ananías, versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, y yo le voy a decir algo que tal vez algunas veces ya he dicho en lo personal, pero normalmente hay 3 clases de personas sentadas en las bancas de una iglesia. Alguna iglesia tiene más de un grupo que de otro, pero siempre hay 3. Primero hay los que se creen cristianos, van a la iglesia, calientan una banca, escuchan sermones, aún son capaces de depositar dinero en el plato. Se creen cristianos porque tienen familiares cristianos, pero no son cristianos. No son hermanos, son primos. ¿Okay? Ellos son, yo digo primos, porque son como simpatizantes. No están en contra de lo que nosotros creemos. Les gusta estar con nosotros, pero no se han entregado a Cristo todavía. Yo digo, son primos hermanos, no son hermanos, ¿ok? Son los que vienen a veces domingo tras domingo por muchos años, pero no se entregan a Cristo. Ese es un grupo. Son los profesantes, pero no posean al Señor. Después hay los creyentes. Hay aquellos que se han entregado a Cristo. Tal vez asistieron mucho, tal vez poco, pero con tiempo se entregaron a Cristo. Y son creyentes. Y ellos son aquellos que de veras oran, buscan al Señor en muchas de sus acciones y decisiones. Les gusta venir a la iglesia a escuchar la palabra. Es una bendición para ellos. Les gusta cantar himnos y alabanzas. Son cristianos, son creyentes de veras, nacieron de nuevo. Pero son aquellos que no han crecido. Son aquellos en que el autor de Hebreos dice en capítulo 5, hey, después de tanto tiempo deben ser maestros y todavía necesitan leche. Y son cristianos.
Es como los corintios, son cristianos carnales, bebitos, niños en Cristo. Y Pablo estaba limitado en cómo él pudo hablar con ellos. Si a los corintios muchos eran cristianos, era una iglesia mundana, carnal. Y después hay un tercer grupo. Y siempre, como siempre, es el grupo más pequeño. Los discípulos. No es lo mismo ser creyente y discípulo. Tú puedes ser un creyente y no ser discípulo, pero tú no puedes ser un discípulo y no ser creyente. En otras palabras, un discípulo es uno que está dispuesto a pagar el precio. Entonces, para ser salvo, Cristo pagó el precio de mi salvación. Para mi discipulado, yo tengo que pagar el precio. Me cuesta seguir a Cristo. Por eso él dijo en Lucas, calcula los gastos. No comienza a levantar una torre a la mitad, ya no puede terminar. Calcula los gastos. Porque si tú quieres ser mi discípulo, tienes que primero estar dispuesto aún a aborrecer a tu padre, a tu madre, tu mujer, tu esposo, tus hijos y aún a tu propia vida. Yo soy tu todo. Yo soy tu vida. Yo soy tu Señor. Sin mí eres nada. Si tú no has llegado a ese punto, tú no eres discípulo de Cristo. Si es tan importante para ti cualquier cosita y la iglesia es muy desechable, yo voy a la iglesia, no voy a la iglesia, tengo que hacer eso. Tú no eres discípulo, no te engañes. Un discípulo está dispuesto a pagar el precio. Pablo era un discípulo de Cristo. Fue a la prisión, nunca se quejó. Él fue a todo el mundo romano de aquel día levantando iglesias, hablando de Cristo. Fue apedreado, lo dieron con el látigo, pusieron en la cárcel. Él era un discípulo, él pagó el precio. Si tú no estás dispuesto a pagar el precio, no te engañes y no te mientes a ti mismo. Tú no eres discípulo, tal vez tú eres creyente. Y por eso digo, aun como así como lo fue Pablo, debemos ser fieles a nuestro llamado. Un discípulo es fiel a su llamado. Él es un alumno, él quiere aprender, pero es un discípulo, él quiere imitar a Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Hay tres grupos. Hay los que profesan pero no posean, son profesantes. Hay los creyentes que sí posean a Cristo y a los discípulos que han dado todo a Cristo, han entregado todo. Y yo no estoy aquí para juzgar quién es quién. Tú, en tu tiempo con el Señor, ponte a orar y Él te revelará tu situación, tu condición espiritual. Segundo punto, ser fieles a nuestro llamado puede implicar mucho dolor y sufrimiento. Leer cuando tenga chance, oportunidad, 2 de Corintios capítulo 11. Sufrió naufragio 3 veces. Sufrió en alta mar, sufrió peligro de sus enemigos, peligros de los ladrones, peligros en los caminos, hambre, desnudez, frío. Él sufrió tanto, el látigo con barras y con el látigo, y fue apedreado. Quiero que entiendan, Pablo siguió al Señor, pero no porque tú sigues al Señor, tu vida va a ser como un jardín de rosas. No es así. Dios nos llamó por soldados. Estamos en un mundo que no quiere escuchar. Incluso muchos de sus familiares no quieren escuchar. En fin de cuentas, tu familiar sin Cristo es un mundano, un pagano. ¿Lo que es? Un pagano es uno que adora otras cosas aparte de Cristo, en lugar de Cristo. Y no porque somos fieles que dice que no vamos a sufrir. Pablo fue fiel. Y él escribió desde la prisión. Y yo no sé de ustedes, pero a mí no me gusta estar en la cárcel. No me gustaría. Pero prefiero estar en una cárcel americana que en una prisión romana. Ahí no hay aire acondicionado. Ahí no hay mesa de billar. Ahí no hay 3 comidas al día. Ahí no hay regaderas. Ahí no hay nada de eso. Allá en la cárcel romana tú estabas ahí en quién sabe qué, pero era horrible. Y Pablo, desde la cárcel, escribe a los filipenses: regocijaos en el Señor. Os digo, otra vez digo, regocijaos. Dice, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y eso está en Filipenses 4:4. Vemos, tú quieres seguir a Cristo, te va a costar. No hablar rodeos. Por eso hay muchas bancas vacías. Porque si yo predicaría otras cosas que los que quieren escuchar con su comezón de oír, estaría tan lleno ese templo, edificaríamos otro.
Pero yo prefiero unos cuantos que toman en serio su llamado y no llenar el templo de gente jugando iglesita. ¿Ok? So, vemos también algo más. Que los gentiles son hemos sido eternos y grandemente bendecidos. Miren, debemos demostrar nuestra gratitud. Entiéndeme. Tú y yo vamos a tener parte de lo que comenzamos en el mensaje allá en Apocalipsis, allá en el cielo, delante de ese trono, alabando a nuestro Señor. Mire, hemos tenido culto de alabanza aquí tan bonitos y que se puede sentir la presencia y qué bonito. ¿Cómo será con miles de millones, con puras voces angélicas y cuerpos glorificados delante del trono de Dios adorando al Señor? No se compara, hermano. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos incluyó en eso. Hay que demostrar más gratitud. A veces, qué bueno, soy salvo, qué bueno. ¿Sabe lo que le costó al Señor por darte tu salvación? ¿Sabe lo que costó este siervo por darnos esta información? Estoy compartiendo cosas que Pablo compartió porque él sufrió. Y nosotros, muy comodines, a ver si voy a la iglesia. Oh, sí, yo sé que voy al cielo. Tan a la ligera. Dios ha dado su Hijo por ti. Envió su Espíritu a tener que soportar tus caprichos y mis caprichos. Y todavía Él nos ama y ha preparado un lugar para nosotros. Y nosotros es como uno masticando chicle, no le importa nada. ¿Qué es eso? Debemos de tener más gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Mira cómo hubiera sido tu vida aquí si Él no hubiera intervenido en tu vida. Y ahora mira tu futuro tan diferente. En vez de ir a un lugar y sufrir por toda la eternidad, vas a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Wow. Pero a veces nosotros no leemos la Biblia, no estudiamos y andamos como ignorantes. Y somos ignorantes. La iglesia de hoy mira, hermanos, les voy a decir una cosa. Ya estoy terminando. No estoy jugando, estoy en serio. Yo he leído la historia. He leído lo que enseñaban los pastores antiguos en los 1700, 1800. En la escuela dominical, los niños aprendían cosas más profundas de lo que se está predicando hoy en los púlpitos. ¿Saben qué predican en los púlpitos? Cómo enriquecerse, cómo tener buena salud, cómo salir de tus problemas. Es más una clínica que una iglesia. Usted comienza a leer lo que enseñaban los niños en los 1700, 1800 y compara con la iglesia de hoy. Los niños y los jóvenes conocían la Biblia mucho más que los adultos de nuestras iglesias. Eso dice mucho, por eso está la iglesia en la situación que está. Cada uno aquí es responsable por su vida espiritual, hermanos. Yo estoy compartiendo lo que es lo que es. Como dice en inglés, it is what it is. Y nosotros tenemos que decir, ok, está bien. Si la iglesia en general es una iglesia débil, yo no quiero ser así. Si la iglesia en general ni sabe lo que les espera y toma muy a la ligera, yo no quiero ser así. Yo quiero ser más agradecido. Como dice 1 Tesalonicenses, da gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios, que tengamos más gratitud en nuestros corazones. Termino con eso. Trata de poner en tu mente ahorita, afirmar eso en tu mente, que cuando salga por esas puertas, que van a tomar en cuenta lo que fue compartido hoy. Porque luego, 5 o 10 minutos, ya entran en sus carros, volvemos al modo del mundo. Estamos en inglés, spiritual mode and worldly mode. En la iglesia somos muy espirituales. Volvemos al mundo, saliendo de la iglesia, entrando en el carro. ¿Dónde vamos a comer? ¿Vamos a Burger King o vamos a Golden Corral? ¿Dónde vamos a comer? Ya ni pensamos ya lo que fue predicado. Porque después volvemos a la misma rutina. Cuidado con eso. Vamos a poner de pies, vamos a orar. Y si Dios te ha tocado, tú puedes orar aquí enfrente. Si tú quieres entregarte a Cristo, siempre hay algunas personas aquí enfrente esperando para orar contigo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tú
no hubiera tenido misericordia de nosotros. Pero, Señor, hay algunos aquí que no son salvos y te necesitan este momento. Hay otros que te conocen, pero de veras no son tus discípulos, Señor. Y hay otros que han entregado todo a ti. Tú conoces cada corazón aquí, Señor. Pero que nuestra meta sea de cada uno aquí de ser un discípulo tuyo, Señor. Y Señor, gracias por este gran misterio que podemos ahora ser parte de tu familia, parte de tu cuerpo y tener los pactos y las promesas que tú prometiste a tu pueblo judío y ahora a nosotros también. Gracias, Padre, por tu Hijo Cristo Jesús y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos las gracias. Amén.